En los tiempos antiguos, cuando los dioses aún caminaban entre los mortales y la tierra de Morelos estaba cubierta de bosques sagrados, existió un terror que hizo temblar el corazón de pueblos enteros. No era una guerra, ni una peste, ni la ira de los volcanes. Era algo mucho peor, una criatura nacida de la oscuridad misma, una serpiente tan inmensa que su sombra podía cubrir aldeas completas. Los ancianos la llamaban Mazacoatl, la serpiente venado, y su nombre se pronunciaba solo en susurros, porque invocarla era invitar a la muerte. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal Cuentos de la Tierra y déjanos en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás escuchando. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que merecen ser recordadas. Ahora sí, continúa con este relato. Todo comenzó en el pueblo de Tepoztlán, enclavado entre montañas que parecían tocar el cielo. Era una tierra fértil, donde el maíz crecía abundante y el agua de los manantiales corría cristalina entre las piedras. Las familias vivían en casas de adobe con techos de zacate, y cada mañana el humo de los fogones se elevaba hacia el cielo como ofrendas silenciosas a los dioses. Los niños corrían descalzos por los caminos de tierra, y las mujeres molían el maíz en sus metates mientras cantaban canciones antiguas que sus abuelas les habían enseñado. Pero esa paz se rompió el día que la Mazacoatl emergió de las profundidades de la tierra. Cuentan los que lo vieron que primero se escuchó un rugido que hizo temblar las piedras de los templos, un sonido que no parecía venir de ningún animal conocido. Luego, la tierra misma se abrió cerca del cerro del Tepozteco, y de esa grieta surgió la bestia. Era una serpiente descomunal, con escamas que brillaban como jade oscuro bajo el sol, y en su cabeza llevaba 2 cuernos retorcidos como los de un venado. De ahí su nombre, Mazacoatl, serpiente venado. Sus ojos eran 2 pozos de fuego amarillo que quemaban el alma de quien los miraba directamente. Su cuerpo era tan grueso como 3 hombres juntos, y tan largo que cuando se extendía completamente, su cola tocaba el río, mientras su cabeza alcanzaba la plaza del pueblo. Cada vez que se arrastraba, dejaba un surco profundo en la tierra, y las plantas se marchitaban a su paso como si la vida misma huyera de su presencia. El terror llegó con las primeras víctimas. Ezequiel, un labrador que trabajaba sus tierras al pie del cerro, fue el primero en desaparecer. Su esposa, Jacinta, lo esperó toda la noche con la cena preparada, pero nunca regresó. Al día siguiente encontraron solo su sombrero de palma junto al surco gigantesco que la serpiente había dejado. Días después desapareció Florinda, una joven que iba a lavar ropa al río, y luego Tranquilino, un arriero que transportaba mercancías hacia Cuernavaca. El pánico se apoderó de Tepoztlán. Las familias dejaron de salir después del atardecer, y los hombres solo trabajaban en los campos en grupos grandes, armados con palos y piedras, aunque sabían que esas armas primitivas no servirían de nada contra semejante monstruo. Cada noche, desde sus casas, podían escuchar el silbido de la Mazacoatl resonando entre las montañas, un sonido que helaba la sangre y hacía llorar a los niños pequeños. Fue entonces cuando los ancianos del pueblo convocaron una reunión urgente en la casa del Tlatoani, el jefe del pueblo. Casimiro era un hombre mayor, de cabello completamente blanco y mirada sabia que había visto pasar muchas estaciones. Su rostro estaba surcado de arrugas profundas, cada una contando una historia diferente de su larga vida. A su lado estaba Eduviges, la curandera más respetada del pueblo, una mujer que conocía los secretos de las plantas y podía interpretar los sueños como mensajes de los dioses. «Hemos consultado los augurios», dijo Eduviges con voz grave, mientras el humo del copal llenaba la habitación con su aroma sagrado.
La Mazacoatl no se irá por sí sola. Exige un tributo. Un murmullo de horror recorrió la sala. Todos sabían lo que eso significaba. ¿Qué clase de tributo?, preguntó Laureano, un guerrero joven de mirada feroz y brazos fuertes como troncos de árbol. Cada luna nueva debemos entregarle una vida humana, respondió Casimiro, y su voz temblaba al pronunciar esas palabras. Si no lo hacemos, la serpiente destruirá el pueblo entero, devorará a nuestros hijos, quemará nuestras cosechas y convertirá esta tierra fértil en un desierto de muerte. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el crepitar del fuego en el centro de la habitación. Modesta, una madre que sostenía a su bebé contra el pecho, comenzó a llorar en silencio. Todos pensaban lo mismo. ¿Cómo elegir quién debía morir? ¿Cómo decidir cuál vida valía menos que otra? Haremos un sorteo, dijo finalmente Evaristo, el sacerdote del templo. Pondremos los nombres de todos los hombres mayores en un cántaro de barro, y Tonatiuh, el dios Sol, decidirá quién debe hacer el sacrificio por el bien de todos. Y así se hizo. Cada familia escribió el nombre de su miembro más anciano en un pedazo de papel de amate, doblado con manos temblorosas. Los colocaron todos en un gran cántaro decorado con serpientes pintadas, una ironía cruel que nadie mencionó. Eduviges cerró los ojos, murmuró una oración a los dioses y metió la mano en el cántaro. El nombre que sacó fue Plácido. Plácido era un hombre de casi 70 años, encorvado por el trabajo de toda una vida en el campo. Sus manos eran nudosas como raíces viejas, y su rostro curtido por el sol guardaba la serenidad de quien ha vivido mucho y ya no teme a la muerte. Cuando escuchó su nombre, simplemente asintió con la cabeza como si hubiera estado esperando ese momento. «Está bien», dijo con voz tranquila, «he vivido una vida larga y buena. Si mi muerte puede salvar al pueblo, entonces moriré contento». Pero en la multitud, alguien más escuchó ese nombre con el corazón destrozado. Era Inocencio, un joven de apenas 18 años, de constitución delgada pero mirada intensa como brasas encendidas. Plácido no era solo un anciano cualquiera para él. Era su abuelo adoptivo, el hombre que lo había criado cuando nadie más lo quiso. Porque la historia de Inocencio era diferente a la de los demás habitantes de Tepoztlán. Él no había nacido allí. Su verdadera madre había sido Azucena, una princesa de un pueblo lejano que se había enamorado de un guerrero forastero. Cuando quedó embarazada sin estar casada, su padre, el cacique, la desterró por deshonrar a la familia. Azucena vagó por los caminos hasta llegar a los bosques cercanos a Tepoztlán, donde dio a luz sola, bajo un árbol de aguacate, en una noche sin luna. Aterrorizada y sin recursos para criarlo, Azucena envolvió al bebé en su huipil más fino, lo besó en la frente con lágrimas que caían como lluvia y lo dejó al pie del árbol, rezando a todos los dioses que conocía para que alguien bondadoso lo encontrara. Luego desapareció en la oscuridad del bosque y nunca más se supo de ella. Algunos dicen que murió de tristeza junto al río, otros que se convirtió en niebla de la montaña, condenada a vagar eternamente buscando al hijo que abandonó. El bebé lloró toda la noche, y su llanto atrajo a miles de hormigas que, en lugar de atacarlo, lo cubrieron con sus cuerpos pequeños para darle calor. Trabajaron sin descanso, llevándole gotitas de miel que unas abejas generosas compartieron, alimentándolo gota a gota hasta que amaneció. Cuando el sol salió, las hormigas arrastraron al bebé hasta dejarlo junto a un gran maguey, cuyas hojas se abrieron como brazos protectores y lo cobijaron entre ellas. El maguey mismo le dio de su aguamiel, la savia dulce que normalmente se reservaba para hacer pulque.
Así pasaron varios días, con el bebé sobreviviendo milagrosamente gracias a las criaturas del bosque. Finalmente, el maguey usó sus hojas para colocar al niño sobre unos maderos que flotaban en el río cercano, y la corriente lo llevó suavemente hacia el pueblo de Tepoztlán. Fue Plácido quien lo encontró. El anciano había ido al río a pescar cuando vio la pequeña canasta improvisada flotando hacia él. Al rescatar al bebé, quedó maravillado por la fuerza de esos ojos oscuros que lo miraban sin miedo, como si ya conocieran todos los secretos del universo. Plácido y su esposa Celestina, que nunca habían podido tener hijos, lo tomaron como un regalo de los dioses. Lo criaron con amor, le enseñaron a trabajar la tierra, a respetar a los mayores, a ser honesto y valiente. Celestina había muerto 5 años atrás, y desde entonces Plácido e Inocencio vivían solos en una pequeña casa de adobe en las afueras del pueblo, donde cultivaban maíz, frijol y calabaza. El anciano le había contado su historia de origen cuando Inocencio cumplió 15 años, durante la ceremonia en que se convirtió en hombre. «No importa cómo llegaste a este mundo», le había dicho Plácido esa noche, con la mano sobre el hombro del joven. «Lo que importa es lo que hagas con la vida que se te ha dado. Las hormigas te salvaron porque vieron algo especial en ti. El maguey te alimentó porque reconoció tu espíritu, y yo te crié porque eres el hijo que siempre quise tener. Tu destino es grande, hijo. Lo siento en mis huesos viejos». Ahora, 3 años después, Inocencio veía cómo su abuelo se preparaba para caminar hacia la muerte, y algo ardió en su pecho con la furia de 1000 soles. No podía permitirlo. No dejaría que el único hombre que lo había amado fuera devorado por un monstruo mientras él observaba, sin hacer nada. Esa noche, mientras Plácido dormía, Inocencio salió silenciosamente de la casa. La luna estaba alta, casi llena, bañando el paisaje en una luz plateada que hacía que las sombras parecieran más profundas y amenazantes. Caminó hasta el taller de Macedonio, el artesano que trabajaba la obsidiana, el vidrio volcánico negro más filoso que cualquier metal conocido. Macedonio era un hombre de mediana edad, con dedos ágiles y precisos que podían crear puntas de flecha y cuchillos de una belleza y letalidad perfectas. Vivía solo, rodeado de sus creaciones, en una casa que siempre olía a polvo de piedra y sudor. Cuando Inocencio tocó a su puerta en plena noche, Macedonio abrió con recelo, pero al ver la determinación en los ojos del joven, supo exactamente qué venía a pedir. «Necesito un arma», dijo Inocencio sin rodeos. «La más filosa que puedas hacer. Un filo capaz de cortar hasta las escamas de la Mazacoatl». Macedonio lo miró en silencio por un largo momento, evaluándolo. Luego asintió lentamente. «He estado esperando que alguien viniera a pedirme esto», dijo finalmente. «Sabía que no podíamos seguir sacrificando gente indefinidamente. Pero sabes lo que estás pidiendo. Enfrentar a la Mazacoatl es enfrentar a la muerte misma». «Mi abuelo va a morir si no hago algo», respondió Inocencio, y su voz no temblaba. «Prefiero morir intentando salvarlo que vivir como un cobarde». Macedonio sonrió por primera vez, mostrando dientes irregulares. «Tu abuelo tenía razón sobre ti. Hay algo especial en tu espíritu». Se dio vuelta y caminó hacia su taller. «Dame 3 días, te haré un macuahuitl especial, una espada de madera con filos de obsidiana tan afilados que podrán cortar el viento mismo. Pero debes prometerme algo, lo que sea. Cuando mates a la serpiente, tráeme uno de sus cuernos. Dicen que tienen poderes extraordinarios y quiero estudiarlos antes de morir». Inocencio asintió, y sellaron el trato con un apretón de manos. Durante los siguientes 3 días, el joven se preparó. Subió a las montañas para fortalecer sus piernas. Practicó con palos pesados para aumentar la fuerza de sus brazos y ayunó
para purificar su espíritu. Visitó a Eduviges, la curandera, quien le preparó ungüentos protectores hechos con hierbas sagradas y grasa de venado. La anciana pintó símbolos de protección en su pecho y espalda con tinta hecha de carbón y sangre de conejo. «Los dioses te observan, muchacho», le dijo mientras trabajaba, «pero no puedo predecir si te favorecerán o no. La Mazacoatl es una criatura antigua, nacida del desequilibrio del mundo. Matarla no será solo una batalla física, sino espiritual. Deberás enfrentar tus propios miedos». La noche antes del sacrificio programado, Macedonio llegó a la casa de Inocencio llevando un bulto envuelto en tela de algodón. Cuando lo desenvolvió, reveló la obra maestra que había creado. Un macuahuitl de madera de encino, tan duro que parecía hierro, con filos de obsidiana negra incrustados en ambos lados. La obsidiana brillaba bajo la luz de las velas como fragmentos de noche solidificada. «Es perfecta», susurró Inocencio, tomando el arma con reverencia. Era más pesada de lo que esperaba, pero estaba perfectamente balanceada. Cuando la movió en el aire, produjo un silbido amenazante que cortaba el silencio. «Cada filo está bendecido», explicó Macedonio. «Pedí a Evaristo, el sacerdote, que rezara sobre cada pieza de obsidiana. Esta arma lleva las oraciones de todo el pueblo, aunque no lo sepan». Inocencio pasó esa noche en vela, afilando su determinación como Macedonio había afilado la obsidiana. Cuando Plácido despertó al amanecer, encontró a su nieto de pie junto a la puerta, completamente armado y pintado para la guerra. «¿Qué has hecho, muchacho?», preguntó el anciano, aunque ya conocía la respuesta. «Voy a ocupar tu lugar», dijo Inocencio simplemente. «Tú me diste la vida cuando las hormigas me salvaron y me trajeron hasta ti. Ahora es mi turno de salvarte». Plácido sintió que las lágrimas quemaban sus ojos viejos, pero también sintió un orgullo tan grande que su pecho apenas podía contenerlo. «Sabía que este día llegaría», dijo finalmente. «Desde que te encontré en ese río, supe que estabas destinado a algo más grande que una vida simple. Pero prométeme algo, hijo. No vayas a morir solo por orgullo o venganza. Ve a vivir. Ve a crear un futuro para este pueblo». «Lo prometo, abuelo». Se abrazaron por un largo momento, y luego Inocencio salió de la casa mientras el sol apenas comenzaba a teñir el cielo de naranja y púrpura. El pueblo entero se había reunido en la plaza principal, donde Plácido debía ser entregado a la Mazacoatl. Cuando vieron aparecer a Inocencio, en lugar del anciano, armado y pintado como un guerrero antiguo, un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Si conoces a alguien que disfruta de buenas historias, comparte este cuento. Juntos, mantenemos viva la tradición de contar historias. «¡Esto es una locura!», gritó Casimiro, el tlatoani. «La serpiente exige su tributo. Si no se lo damos, destruirá el pueblo entero». «Entonces que lo intente», respondió Inocencio con voz clara que resonó en toda la plaza. «Estoy cansado de vivir con miedo. Estoy cansado de ver cómo sacrificamos a nuestros ancianos para alimentar a un monstruo. Hoy esto termina, de una forma u otra». Eduviges se adelantó, apoyándose en su bastón de madera labrada. «El muchacho tiene el espíritu de los antiguos guerreros», dijo con voz que no admitía discusión. «Los dioses no favorecen a los cobardes. Dejémoslo intentar». Antes de que alguien más pudiera protestar, un rugido que hizo temblar la tierra misma llenó el aire. El suelo vibró bajo sus pies, y del camino que llevaba hacia el cerro emergió la Mazacoatl, atraída por el olor de la carne humana reunida. Era aún más aterradora de lo que Inocencio había imaginado. Su cuerpo serpenteante se movía con una gracia hipnótica y mortal. Las escamas reflejaban la luz del sol naciente como esmeraldas oscuras y húmedas.
Los cuernos en su cabeza eran del tamaño de ramas grandes, curvados y puntiagudos. Pero lo peor eran sus ojos, dos pozos de fuego amarillo que parecían mirar directamente al alma de cada persona presente. La multitud gritó y corrió a refugiarse en las casas, dejando la plaza vacía excepto por Inocencio, que permanecía inmóvil en el centro, con su macuahuitl en las manos y el corazón latiendo como un tambor de guerra en su pecho. La Mazacoatl se detuvo a 20 pasos de distancia, evaluándolo. Su lengua bífida salió de entre sus fauces, probando el aire, y un siseo que sonaba casi como risa llenó el espacio entre ellos. «Veo que hoy me traen algo diferente», dijo la serpiente, y su voz era como piedras arrastrándose sobre piedras. Inocencio sintió un escalofrío al darse cuenta de que la criatura podía hablar. Un guerrero joven en lugar de un anciano decrépito. ¿Acaso creen que eso cambiará algo? «No soy tu comida», respondió Inocencio, sorprendido por la firmeza de su propia voz. «Soy tu final». La Mazacoatl rió, un sonido horrible que hizo eco entre las montañas. «Muchos han dicho eso antes, joven tonto. Todos ellos alimentan ahora la tierra con sus huesos. ¿Qué te hace pensar que tú serás diferente?» «Porque fui salvado por las hormigas cuando debía morir», dijo Inocencio, y comenzó a caminar lentamente en círculo, obligando a la serpiente a moverse también. «Porque fui alimentado por las abejas y el maguey cuando debía perecer de hambre. Porque los dioses me han preservado para este momento exacto. No estoy aquí por accidente, monstruo. Estoy aquí por destino». Algo cambió en los ojos de la Mazacoatl. Por primera vez mostró algo que podría haber sido respeto, o quizás precaución. «Entonces ven, niño del destino», siseó. «Muéstrame si los dioses realmente te favorecen o si solo eres otro mortal arrogante que confunde suerte con propósito». Y atacó. Su velocidad era sobrenatural. Un momento estaba a 20 pasos de distancia. Al siguiente, su cabeza enorme se lanzaba directamente hacia Inocencio con las fauces abiertas, revelando colmillos del tamaño de dagas que goteaban un veneno verde y humeante. Inocencio se tiró al suelo en el último segundo, rodando sobre su hombro, mientras las mandíbulas de la serpiente se cerraban en el aire vacío donde había estado su cabeza un instante antes. Aprovechó el impulso del rollo para ponerse de pie y girar en un mismo movimiento, descargando su macuahuitl contra el costado de la bestia. Los filos de obsidiana mordieron profundamente en las escamas, y por primera vez en su existencia, la Mazacoatl sintió dolor verdadero. Un chorro de sangre oscura, casi negra, brotó de la herida. La serpiente rugió, un sonido de furia y sorpresa, y su cola masiva barrió el suelo, tratando de golpear a Inocencio. El joven saltó, pero no lo suficientemente alto. La cola lo golpeó en las piernas, lanzándolo por los aires. Inocencio voló varios metros antes de estrellarse contra el muro de adobe de una casa, sintiendo cómo el aire abandonaba sus pulmones en una exhalación dolorosa. Cayó al suelo, mareado, viendo estrellas. La Mazacoatl se acercó lentamente, saboreando su victoria inminente. «Bien hecho, pequeño guerrero», siseó. «Eres el primero en herirme en 100 años, pero una herida no es suficiente. Necesitas matarme, y para eso...» Su cabeza se elevó, preparándose para el golpe final. Necesitaría ser más que humano. Mientras la muerte descendía hacia él, algo extraordinario sucedió en la mente de Inocencio. El tiempo pareció detenerse. En ese espacio entre segundos recordó todo. Recordó las hormigas que lo salvaron, cada una trabajando sin descanso por algo más grande que ellas mismas. Recordó el maguey que lo alimentó, dando de su esencia para preservar una vida que no le debía nada. Recordó a Plácido, el anciano
que lo había amado cuando era solo un bebé abandonado sin ningún valor aparente, y entendió algo fundamental. La fuerza verdadera no viene del cuerpo, sino del propósito. Las hormigas eran débiles individualmente, pero juntas podían mover montañas. El maguey era solo una planta, pero su generosidad le había dado vida. Plácido era solo un pescador viejo, pero su amor lo había convertido en un hombre. No estaba solo en esta batalla, nunca lo había estado. Con un grito que nació de lo más profundo de su ser, Inocencio rodó justo cuando las fauces de la Mazacoatl golpeaban el suelo donde había estado, levantando una nube de polvo. Se puso de pie de un salto, ignorando el dolor en sus costillas, y corrió directamente hacia la serpiente en lugar de alejarse. La Mazacoatl, sorprendida por esta táctica suicida, levantó la cabeza para atacar de nuevo, pero eso fue exactamente lo que Inocencio había anticipado. Usando una piedra grande como impulso, el joven saltó alto, más alto de lo que había saltado nunca. Y mientras volaba sobre la cabeza de la bestia, descargó su macuahuitl con toda su fuerza contra uno de los cuernos. El filo de obsidiana, bendecido por las oraciones de todo el pueblo y forjado con maestría por Macedonio, cortó limpiamente a través del cuerno como si fuera maíz tierno. El cuerno cayó al suelo con un golpe sordo, y de la herida brotó sangre negra como tinta. La Mazacoatl aulló, un sonido de agonía pura que hizo añicos las ventanas de las casas cercanas y provocó que los pájaros huyeran de los árboles en todas direcciones. Se retorció violentamente, su cola aplastando paredes y destrozando el kiosco de la plaza. Inocencio aterrizó mal, torciendo su tobillo, pero no se detuvo. Sabía que solo tenía una oportunidad más antes de que sus fuerzas lo abandonaran completamente. La serpiente, enloquecida de dolor y furia, cargó hacia él con la boca abierta, decidida a tragarlo entero. Esta vez, Inocencio no esquivó. Se quedó exactamente donde estaba, con el macuahuitl sostenido firmemente con ambas manos, apuntando directamente hacia adelante. En el último segundo posible, cuando podía ver el fondo de la garganta de la bestia y sentir su aliento caliente y fétido en su cara, se lanzó hacia adelante en lugar de hacia atrás, deslizándose bajo la cabeza de la serpiente. Mientras se deslizaba, dirigió el macuahuitl hacia arriba, hacia la parte blanda del cuello de la Mazacoatl, justo debajo de la mandíbula. Los filos de obsidiana penetraron profundamente, cortando a través de escamas, músculos y finalmente la columna vertebral de la criatura. La Mazacoatl se detuvo en seco, su cuerpo completamente rígido. Sus ojos amarillos, antes llenos de fuego y malicia, se apagaron lentamente. Un último siseo escapó de su garganta y luego se desplomó, haciendo temblar la tierra una última vez. Inocencio, cubierto de sangre negra de la serpiente y apenas capaz de mantenerse en pie, se apoyó en su arma y observó cómo la vida abandonaba al monstruo que había aterrorizado a su pueblo durante tanto tiempo. Solo cuando estuvo completamente seguro de que estaba muerta, se permitió caer de rodillas, agotado más allá de lo que jamás había imaginado posible. Por un momento, solo hubo silencio. Luego, las puertas de las casas comenzaron a abrirse. Primero una, luego otra, y pronto todo el pueblo emergió de sus refugios. Vieron al joven guerrero arrodillado junto al cuerpo masivo de la Mazacoatl, y durante un instante no pudieron creer lo que sus ojos les mostraban. Fue Plácido quien llegó primero, corriendo tan rápido como sus piernas viejas se lo permitían. Se arrodilló junto a su nieto adoptivo y lo abrazó con fuerza, lágrimas de alivio y orgullo corriendo por sus mejillas arrugadas. «Lo hiciste, hijo», susurró, «lo hiciste». Entonces el pueblo entero estalló en celebración.
Levantaron a Inocencio en sus hombros, gritando su nombre una y otra vez. Casimiro, el tlatoani, se inclinó ante él en señal de respeto. Eduviges sonrió con lágrimas en los ojos, sabiendo que sus profecías sobre el destino especial del muchacho habían sido correctas. Macedonio, el artesano, se acercó al cuerpo de la Mazacóatl y con cuidado reverente recogió el cuerno que Inocencio había cortado. Era aún más hermoso de cerca, translúcido como ámbar, con vetas de color que parecían moverse bajo la luz. «Cumpliste tu promesa», le dijo a Inocencio con una sonrisa. «Este cuerno será estudiado durante generaciones y recordará a todos del día en que un joven criado por hormigas salvó a todo un pueblo». Durante días celebraron. Prepararon un festín que duró 3 noches, con tamales, mole, tortillas recién hechas y pulque que fluía como río. Bailaron danzas antiguas alrededor de fogatas que ardían hasta el amanecer y contaron la historia de Inocencio una y otra vez, cada vez añadiendo nuevos detalles hasta que la verdad y la leyenda se volvieron indistinguibles. Pero Inocencio permaneció humilde. No olvidó las lecciones que había aprendido. El cuerpo de la Mazacóatl fue quemado en una pira ceremonial que ardió durante 7 días y 7 noches, y sus cenizas fueron esparcidas en el río para que la corriente las llevara lejos, muy lejos del pueblo. Con el tiempo, Inocencio se convirtió en el protector oficial de Tepoztlán. Enseñó a los jóvenes a luchar, no con odio o sed de sangre, sino con propósito y honor. Les contaba su historia, pero siempre enfatizaba la misma lección. No fue mi fuerza la que derrotó a la Mazacóatl. Fue el amor de mi abuelo, la generosidad de las hormigas y las abejas, la maestría de Macedonio y las oraciones de todo el pueblo. Nunca están solos en sus batallas, si recuerdan a quienes los aman. Plácido vivió muchos años más, lo suficiente para ver a Inocencio casarse con Refugio, una joven hermosa y sabia del pueblo, y tener 3 hijos. El anciano murió tranquilamente una noche de primavera, rodeado de su familia, con una sonrisa en los labios, porque sabía que su legado continuaría. Macedonio creó un templo pequeño, donde guardó el cuerno de la Mazacóatl, y se convirtió en un lugar de peregrinación. La gente venía de pueblos lejanos para verlo y rezar por fuerza en sus propias batallas. El artesano estudió el cuerno durante el resto de su vida, descubriendo que tenía propiedades curativas cuando se molía en polvo fino y se mezclaba con agua del manantial sagrado. Inocencio nunca olvidó su origen. Cada año, en el aniversario del día en que Plácido lo encontró en el río, subía solo a la montaña, al lugar donde las hormigas lo habían salvado y el maguey lo había alimentado. Allí dejaba ofrendas de miel y pulque, agradeciendo a las fuerzas que le habían dado una segunda oportunidad en la vida. Y cada noche, cuando arropaba a sus hijos para dormir, les contaba la historia de cómo incluso los seres más pequeños e insignificantes pueden cambiar el destino del mundo si actúan con amor y propósito. Les enseñaba que el verdadero valor no está en no tener miedo, sino en actuar a pesar del miedo cuando algo que amas está en peligro. Los años pasaron, y la historia de Inocencio y la Mazacóatl se transmitió de generación en generación. Se convirtió en una leyenda que las abuelas contaban a sus nietos alrededor del fuego, que los sacerdotes recitaban en ceremonias sagradas, que los viajeros compartían en posadas lejanas. Cada versión era ligeramente diferente, pero el corazón de la historia permanecía igual. El triunfo del amor sobre el miedo, del propósito sobre el poder, de la comunidad sobre la destrucción. Cuando Inocencio era ya un anciano, de cabello blanco como su abuelo adoptivo había sido, un día llegó a Tepoztlán un joven guerrero de un pueblo distante.
Ese pueblo también estaba siendo atormentado por una criatura terrible, y habían escuchado la leyenda del hombre que había matado a la Mazacoatl. «Enséñame cómo lo hiciste», le rogó el joven a Inocencio. «Dame el secreto de tu fuerza». Inocencio, sentado bajo la sombra de un mezquite con su nieto menor, jugando a sus pies, sonrió con la misma sonrisa sabia que Plácido había tenido alguna vez. «No hay secreto», dijo suavemente. «Solo recuerda esto. Nunca pelees solo por ti mismo. Pelea por aquellos que amas, por aquellos que te criaron, por aquellos que vendrán después de ti. Y recuerda que incluso las criaturas más pequeñas, las hormigas que trabajan sin ser vistas, las abejas que comparten su miel, tienen un papel que jugar en las grandes historias. Respeta todo, teme nada y actúa siempre con honor». El joven guerrero se inclinó en agradecimiento y regresó a su pueblo. Si logró derrotar a su propio monstruo, esa es otra historia para otro día. Pero llevó consigo las palabras de Inocencio, y esas palabras se volvieron parte de su propia leyenda. Y así, la historia de la Mazacoatl vivió para siempre, no solo como un cuento de terror sobre una serpiente monstruosa, sino como un recordatorio de que el verdadero heroísmo no viene del tamaño de tus músculos o el filo de tu espada. Viene del tamaño de tu corazón y la fuerza de tu propósito. Cuentan los ancianos que todavía hoy, en las noches tranquilas de Tepoztlán, si escuchas con atención, puedes oír el eco de aquel rugido terrible cuando la Mazacoatl cayó. Pero en lugar de causar miedo, ahora causa consuelo, porque recuerda a todos que ningún monstruo es tan grande que no pueda ser vencido, ningún miedo tan profundo que no pueda ser enfrentado, ninguna oscuridad tan completa que no pueda ser iluminada por un solo acto de valentía. Y cuando los niños del pueblo tienen pesadillas, sus madres los abrazan y les susurran: «No temas, pequeño. Recuerda a Inocencio. Recuerda que fuiste criado con amor, como él fue criado por las hormigas y el maguey y el buen Plácido. Y ese amor te hará más fuerte que cualquier monstruo que puedas imaginar. Porque al final, eso es lo que la leyenda de la Mazacoatl realmente enseña. Que el amor es más fuerte que el miedo, que la comunidad es más poderosa que el individuo, y que cada uno de nosotros, sin importar cuán humilde sea nuestro origen, lleva dentro el potencial de hacer algo extraordinario. Esta es la historia de la Mazacoatl, la serpiente venado que aterrorizó pueblos enteros, y del joven que la venció no solo con obsidiana afilada, sino con el poder del amor, el propósito y la memoria de todos aquellos que creyeron en él cuando era solo un bebé abandonado en el bosque. Esta historia viva en tu corazón como ha vivido en los corazones de generaciones de habitantes de Tepoztlán, recordándote siempre que dentro de ti vive la fuerza de tus ancestros, el amor de quienes te criaron y el destino que solo tú puedes cumplir.